pero vamos a tener la continuación de los temas La paz de Dios. Sí, se han dado las circunstancias para que finalmente pudiese predicar sobre este tema, y la verdad es que, sabéis, nos detuvimos precisamente en Colosenses 1, que daba pie a Colosenses 2, evidentemente. Y Colosenses 2 es uno de los capítulos más complicados, más difíciles, en el cual la mayor parte del mundo creyente me refiero a cristiano, no solo católico, sino protestante, se basa para echar por tierra grandes pilares de la verdad. Por tanto, hoy tendremos que hablar de esto si nos da tiempo, porque el tema es un poco extenso. Vamos a empezar, sin más, ya con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, recurrimos a ti para pedirte que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que hable a través mío, para que muestre la verdad en su totalidad, Señor, en su plenitud, para salir de errores y de engaños, y para poderte seguir siendo libres, verdaderamente libres en ti, en la verdad. Ayúdanos a preparar un pueblo para tu venida, a guiarlo, y que nosotros mismos no nos apartemos nunca de ti. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hay dos imágenes, y no sé si recordáis cuando presentábamos estos temas, que me gusta mostrar. Y uno es la portada, que es la que estáis viendo aquí, donde se ve una cruz con unas hojitas clavadas. Está en borroso porque he querido que fuese en borroso, que no se viera bien, porque no iba a indicar exactamente lo que íbamos a tratar hoy aquí. Pero esto no sé si os recuerda algún texto bíblico. Es un texto bíblico que precisamente aparece en lo que vamos a tratar hoy, aquí, Colosenses 2, y ya veremos qué es. De momento, acordaos de esta imagen, una cruz con algo clavado, hojas, actas. Ya veremos qué es. Pero hay otra imagen que está a mi espalda, y es esta. Grandes filósofos del mundo helénico, entre otros, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a tratar hoy? Pues tiene que ver básicamente en que son el meollo de la cuestión de lo que vamos a tratar. Y vamos a empezar donde lo dejamos, Colosenses capítulo 2. Los que queráis seguir la lectura en vuestras Biblias, mejor que mejor. Los demás podéis verlo en pantalla. Ya sabéis que siempre vamos leyendo el capítulo y vamos comentando versículo por versículo normalmente para aclarar todos los conceptos que puedan haber allí. Y evidentemente no todo se puede aclarar porque la palabra de Dios es extensísima y nunca terminaríamos. Pero bien, vamos a empezar ya. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y me detengo en este primer versículo. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo. Y fijaos lo que llega a decir. ¿Él se despreocupaba de la gente a la que le había dado el mensaje, el Evangelio? No. Hasta el punto que dice que le gustaría que ellos se diesen cuenta de hasta qué punto él luchaba. ¿Pero luchaba para qué? ¿Peleándose con alguien? Lucha sostengo por vosotros. ¿Cómo se puede luchar por los que reciben el mensaje? ¿No queriendo saber nada de ellos? ¿O no será que es apoyándolos y solucionándoles las cuestiones, sobre todo a nivel espiritual y a nivel de conceptos de la creencia en sí? Pues eso es a lo que él alude, y fijaos lo que nos dice. Y por los que están en la Odisea. Tenía lucha con los que estaban en la Odisea. Pero ¿por qué especialmente cita la Odisea? ¿Dónde aparece la Odisea en otras partes del Nuevo Testamento? ¿Lo recordáis? En Apocalipsis. ¿Y qué mensaje se da a esa iglesia de la Odisea? ¿Algo positivo? Es un toma, toma y toma, a ver si reaccionas. Porque de lo contrario, te vomitaré de mi boca, dice Dios.
Y él está preocupado ya por los de la Odisea. Y fijaos que cuando Pablo escribe, es anterior a que Juan escriba desde la isla de Patmos el Apocalipsis, dirigiendo la carta también a los de la Odisea, ese mensaje. Por tanto, la condición de la Odisea parece ser que ya se arrastraba desde atrás. Y llega un punto en que él está sumamente preocupado por ellos. Pero además, fijaos, se queda solo con este grupo y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora lo tenemos bien, ¿verdad? Que vean nuestro rostro. A mí mismo ahora me estáis viendo en una pantalla. Puedo predicar y todo el mundo ve mi cara y sabe quién soy, etc. Pero en esas épocas no tenían la tecnología de ahora. Escribían una carta, daban el mensaje, la gente sabía que él había sido apóstol, pero no sabían ni el aspecto que tenía. Debían creerlo por lo que decían los otros y por el mensaje que recibían de él. Pero él estaba preocupado por todos, tanto por los que conocía, por los que no conocía, porque evidentemente a estos no los conocía, no habían visto nunca su rostro, no los conocía. Esto es ser un pastor de verdad, ¿no? Vaya que se lo es. Estar preocupándose por todos los que da el mensaje, para no dejarlos en la cuneta, preocupándose por ellos. ¿Y por qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Consolados sus corazones? ¿Qué quiere decir con consolar sus corazones? ¿Ellos de dónde provenían, los colosenses? Provenían de religiones paganas, por norma general. Podía haber judíos entre ellos conversos, pero también había gente que se añadía, gentiles. Ser consolados sus corazones porque, evidentemente, todo el que aceptaba el mensaje de Cristo, fácil no lo iba a tener. Y necesitaban ser consolados, porque algunos, evidentemente, el mensaje que les podía provocar, lo mismo que ahora, causa de división, familias rotas, problemas laborales. Es lógico, eso es lo que causa el mensaje cuando es abrazado, cuando los otros no lo ven tan claro como uno, ¿no? Y dice unidos en amor, qué bonito. Decir unidos en amor a toda esta gente que cita aquí es prácticamente a todos los cristianos, a todos los de esa época. ¿Y creéis que esto no debe ser aplicable a nosotros ahora? ¿Unidos en amor? Pues es lo que debe ser. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no amamos? Es absurdo. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Pleno entendimiento. ¿Quiere decir que la verdad la podemos conocer absolutamente toda con su enorme trascendencia? ¿Quiere decir eso? No. Pero que sí, todo el pleno entendimiento que podamos tener sobre las riquezas del Evangelio en Cristo, todo ese que podamos conseguir, debemos tenerlo, debemos abrazarlo. Por tanto, se puede llegar a comprender muchas cosas que en un principio quizás crees que no tienen explicación o no terminas de comprender. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fijaos que aquí está diciendo algo que viene a ser la guinda de esta cuestión. Se está dirigiendo a personas que evidentemente, si unos de ellos eran judíos, creían en el Padre, seguro. ¿Pero creerían en el Mesías que fue Jesús? Debían llegar a conocer todo esto, este misterio, Dios Padre, Cristo. ¿Y los gentiles? Los gentiles tenían mucha, ¿qué? Mitología. Y en las mitologías, ¿qué tenían los griegos? ¿No tenían a un Dios por encima de todos y luego a otros menores? Tenían a Zeus, ¿no? Y tenían también otras divinidades. Pero ellos debían relacionar que había un misterio aquí, una cuestión que ellos no terminaban de encajar fácilmente. El misterio de Dios Padre y de Cristo. Y la relación entre ellos. Esto es lo que debían ir conociendo más. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
¿A quién hace referencia con estas palabras? A Cristo. Cristo es en el cual radica la sabiduría y todo el conocimiento. Por tanto, ¿qué quería hacer Él cuando se dirigía a ellos? Que consiguieran este conocimiento en Cristo, que es lo que todos debemos hacer. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y aquí, una vez más, extrapolemos, cojamos lo de Pablo en su tiempo, a quien se dirigía, y lo pasamos a nuestro tiempo, en nuestra época, ahora. ¿Puede ser que alguien nos engañe con palabras persuasivas? Fijaos que está hablando de conocer. Y en cambio, alguien con palabras persuasivas te puede desviar de ese conocimiento. ¿No está pasando ahora literalmente esto entre el pueblo de Dios? Vaya que se está pasando. Precisamente ahora estamos pasando por esa circunstancia muy desagradable en que algunos hermanos o algún hermano de la fe que estaba en la plena creencia, de repente, pues ha abrazado otro mensaje y va a otros hermanos intentando que crean esa nueva luz, porque esa es la verdad y no lo otro. Y además, ¿qué hacen para criticar la verdad y darles gato por liebre? Pues ir contra los que han mostrado el mensaje primeramente, inventándose lo que haga falta. ¿Os dais cuenta que las situaciones no cambian nunca? Que cuando se da el mensaje de Dios, siempre Satanás actúa del mismo modo. Las cosas no cambian. Palabras persuasivas. Es fácil caer en engaños con palabras persuasivas. Muy fácil. ¿Y cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar caer en esos engaños? Solo hay una forma, y es conociendo la palabra a fondo, de verdad. Y mirad qué dice. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Quiere decir que estaba muerto y su espíritu estaba flotando por algún lado? ¿Quiere decir esto el apóstol Pablo? No, es que lo digo porque parece un absurdo lo que ahora os planteo, pero es que hay gente que cree en desdoblamientos a raíz de textos así. Y esto no es así. ¿Él estaba en carne, en cuerpo con ellos? No, porque les estaba escribiendo una carta desde la lejanía. No podía estar personalmente allí. Pero en cambio, ¿cómo estaba con ellos? Pues en espíritu, en sentir, en pensamiento, en ganas. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué bonito, ¿eh? Se sentía feliz porque veía que andaban en buen orden. ¿Era fácil andar en buen orden en una sociedad que era corrupta, que nada tenía que ver con el cristianismo? Y ahora, una vez más, aplicado a nosotros. Felices de ver que se anda en buen orden. ¿Nuestra sociedad no tiene un reflejo con la sociedad de antaño? Por supuesto. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, había gente aún en esa iglesia de Laodicea y en todos los otros lugares a los cuales él se dirigía, que estaban en orden y firmes en la fe en Cristo. Y no os gozáis cuando, bueno, ahora quizás he de hablar por experiencia propia. Ya sabéis que, claro, me relaciono con mucha gente que ve las conferencias, que ha formado grupos en distintos lugares, y son gente que me escriben, me llaman, me cuentan los problemas que pueda haber allí, o las buenas nuevas, que también hay, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te sientes cuando ves que están por lo que deben estar y actúan como deben actuar? Pues te sientes súper feliz, porque dices, gracias a Dios, recibieron el mensaje, siguen en él, siguen estando en él, aunque les digan y les persuadan con palabras que parecen tan ciertas, y siguen estando firmes. Yo personalmente me siento súper gozoso. Y creo que cualquiera se debería sentir así, es lógico, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Qué precioso. Qué fácil es decir, yo soy cristiano. Qué fácil, ¿eh? Pero ¿es fácil andar con Cristo? ¿Andar como Él?
ser, en definitiva, ¿qué es lo que quiere decir como Cristo? No es tan fácil. Pero si recibimos a Cristo así, debemos andar como Él. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Os habéis fijado en las dos palabras que está utilizando? Arraigados, que viene de raíces, ¿no? Por tanto, ¿las raíces dónde están? ¿Suelen estar arriba? Difícilmente. Hay algún árbol que sí, que tiene unas raíces hacia arriba, pero no es lo normal. Las raíces están abajo. Pero en cambio dice, y sobreedificados en Él. Por tanto, ¿dónde tenemos a Cristo? De abajo arriba, de arriba abajo, en todo. Absolutamente en todo. Por tanto, están firmes. Y confirmados en la fe. Fijaos si esto es importante, estar confirmados en la fe. Cuando lo más fácil es que la fe, últimamente, la creencia, pase a ser ahora esto, después lo otro. La fe, la creencia es firme, es una, es inamovible. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Habéis sido enseñados. ¿Habían olvidado lo que se les había enseñado? No. Lo seguían manteniendo. ¿Y cuántas veces se da un mensaje y después llegan esas palabras persuasivas, se deja el auténtico mensaje, se abraza a otro, ¿y qué termina sucediendo? Que se ha olvidado la fe. Pasa a ser otra fe distinta. Y abundando en acciones de gracias. Por tanto, el auténtico cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Solo creer? También debe practicar. Y practicar el bien, ayudando. Y atención ahora al versículo 8. Y ahora entenderéis la imagen que hay a mi espalda. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie os engañe por medio de filosofías. Grecia porque es conocida, básicamente. Sus filósofos, ¿no? Una maravilla de filósofos. Bueno, esto es lo que el mundo normalmente interpreta, maravilla de filósofos. Por tanto, esto tenía una aplicación literal en su momento. Y ahora no tenemos filósofos. Vaya que sí hay filósofos. Esta misma semana, aquí en Cataluña, murió alguien muy conocido, Eduard Punset. En España en general fue muy conocido no solo por haber sido político, sino porque además fue un gran divulgador de cuestiones científicas que tenían que ver sobre todo con la mente y el universo. Y dejaba ir unas frases, a veces muy impresionantes, pero a veces que si tú sabes la verdad dices, ¿pero qué está diciendo? No cuadra para nada. Pero la gente maravillada, y personas también que se mueven en ámbitos filosóficos, yo he podido ver cómo daban alguna conferencia y se llenaban las salas. Dices, ¿cómo puede ser? Y en cambio irás a hablar de la palabra de Dios y ni el gato aparece. Algo pasa, ¿no? Bueno, la gente es atraída por filosofías, por conocimientos, que al final pueden ser ciertos en parte, o mucha parte, pero no siempre del todo. Y es más fácil arraigarse a esto que no a una fe que te marca un modo de vivir y acercarte a Cristo. Pero esta sociedad de ahora es como la de antes. Y huecas sutilezas. ¿Una sutileza hueca qué es? Claro, podemos pensar en un tronco hueco, ¿no? Que está solo la parte de la corteza y oh, qué bonito por fuera, pero por dentro allí no hay nada. Bueno, puedes aprovechar a hacer una lámpara si quieres, pero ¿qué vas a hacer? Pero es que hay sutilezas que aparentemente, ostras, ¿qué me está diciendo? Esto no lo había pensado yo, esto es un nuevo mensaje, esto es una maravilla. Pero en el fondo está hueco, no hay nada de verdad, pero lo parece por fuera. ¿Cambian las cosas de hace 2000 años ahora? Para nada. Y además dice, según las tradiciones de los hombres. Y aquí no solo deberíamos hablar de la influencia de los griegos, sino también podríamos hablar de las tradiciones que habían entre los judíos que habían aceptado el mensaje del cristianismo y que estaban en los grupos como los colosenses y otros. Y esto es clave destacarlo, porque nos va a servir para entender
el resto de los versículos que aparecen en Colosenses 2. Sin este detalle nos vamos a perder por sutilezas huecas. Mirad qué nos dice aquí. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A veces hay cosas que parecen que son muy ciertas, muy buenas, pero eso no proviene de Dios, son rudimentos del mundo. Da igual si vienen del mundo judío, del mundo filosofal griego o de donde sea, o del oriental, porque ahora es lo que está de moda. Y en cambio, no proceden de Cristo, según Cristo. A partir de aquí ya tenemos un problema. ¿Lo tuvieron ellos? Lo tendremos también ahora. Las tradiciones de los hombres. ¿Pesan las tradiciones de los hombres? ¿En nuestra sociedad, incluso siendo cristianos, nos pesan esas tradiciones? Pues muchísimas veces sí. Porque el mundo es lo que sigue, tradiciones. Pero ahora, además, fijaos, aplicad esto a cuestión espiritual. ¿Hay tradiciones espirituales que no son conforme a Jesús y que se suelen aceptar y abrazar también? Vaya que se las hay. Entonces hemos de pararnos y decir, cuidado, una cosa son los rudimentos del mundo y otras las de Cristo, nada que ver. Tradiciones de los hombres, con filosofías, huecas sutilezas. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué pasaba con esos judíos que habían sido conversos al cristianismo en esos inicios? ¿No arrastraban tradiciones? ¿Y qué tradiciones arrastraban? Había una cosa que todo judío varón se le practicaba cuando nacía al cabo de 8 días, ¿no? ¿Lo recordáis? Circuncisión. Y recordemos otros escritos de Pablo donde habla precisamente de la circuncisión. Ya no toca. Y ahora ya es otra cosa. ¿Pero era solo la circuncisión? ¿Qué más tenían? ¿Qué más tenían? ¿Lo recordáis? ¿Todos los días eran iguales para ellos? No, no todos los días eran iguales. Había veces en que tenían festividades, fiestas, y esas fiestas del mundo judío las seguían arrastrando al entrar incluso en el mundo cristiano. Como si no hubiese habido un cambio desde Cristo a antes o después. Esto automáticamente les planteó una gran dificultad en los tiempos de Pablo a los cristianos. Recordad que es algo recurrente en sus escritos marcar la diferencia. Esto ya no toca, ahora es esto. Y esto les hacía gracia a esos judíos que aceptaron el cristianismo en un principio. Algunos lo aceptaron aparentemente, otros nunca lo aceptaron en verdad, y otros sí lo aceptaron de corazón, pero arrastraban tradiciones. Todos ellos debían aceptar la verdad tal cual era. ¿Pero creéis que ellos no iban a apretar creyéndose que habían sido el pueblo elegido por Dios? Pues claro que apretaban esas congregaciones. ¿Y qué querían imponer? Pues lo que ellos habían tenido desde siempre. Por tanto, las cosas debían hacerse aún como a ellos se les habían enseñado y habían practicado hasta el momento de aceptar a Cristo como Mesías. ¿Esto no iba a generar problemas? Vaya que sí generó problemas. Pero es que ahora suele pasar lo mismo. Ahora estamos en esos tiempos en que se habla tanto de judíos mesiánicos. Y es verdad que hay muchos que verdaderamente han abrazado a Cristo plenamente. Pero aún tienen un problema. Siguen arrastrando tradiciones del mundo judío y lo acoplan al mundo cristiano. No han dado el salto, siguen estando en eso. Y lo peor es que hay gentiles que adoptan estas creencias y vuelven a lo de antes, en vez de seguir hacia adelante. El problema sigue estando igual. Es un problema realmente grave. Ahora imaginaos que esa situación que se está dando ahora, la de si no dices Yoshua, ya no vas a ser salvo. Y tantas cosas más parecidas. ¿Esto qué es? Esto es judaizar.
Esto es hacer lo mismo que hacían esa gente. ¿Por qué habla de Dios Padre y de Cristo? Pablo escribe en hebreo. Cuando se dirige a los colosenses, ¿les escribe en hebreo? ¿Les escribe en latín? ¿En quechua? Les escribe en griego. Y él es el que pone el nombre así, Cristo, o pone Jesús y Jesús. Entonces, mira, Pablo se va a condenar porque está llevando a todos a la perdición. ¿Nos damos cuenta del absurdo? Cuando hay problemas de demonios, tú dices en el nombre de Jesús y se van, y lo dices en catalán en el nom de Jesús y se'n van. Y resulta que solo si dices Yoshua irás bien. ¿Nos damos cuenta que aquí falta algo? ¿Aquí falla algo? Pues esto es judaizar, señores. Esto es judaizar. Y está atrapando a la mayor parte de cristianos últimamente. ¿Por qué? Porque además, sin darse cuenta, los llevan al sionismo, que es apoyar toda la cuestión de lo que se está haciendo en Israel y se va a hacer, que es el tercer templo de Jerusalén. Y no se dan ni cuenta. Y eso es una trampa satánica, señores. ¿Tanto cambian las cosas de antes ahora? Fijaos que es importante examinar cada detalle, ¿eh? Porque las cosas cuando las aplicas ahora, resulta que este escrito que alguno puede pensar, bueno, esto es de hace 2000 años, qué rollo, ¿no? Está siendo lo mismo que ahora. Pero cuidado, lo mismo que ahora, pero ahora aún se acrecienta más. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo hará todo lo posible para hacer sucumbir a todos. Y nos sigue diciendo esto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias a Dios que estuvimos presentando sobre la naturaleza de Cristo unos cuantos temas. Allí cualquier persona que duda de que Cristo sea igual a Dios Padre e igual al Espíritu Santo, puede verlo y comprobarlo. Y esas malas interpretaciones que hay dentro del mundo cristiano, si se examinan las cosas bien, cualquiera se da cuenta que esto es así. No es Jesús un Dios menor. No, es que de algún modo procede del Padre y por tanto se genera algo. Esto es una cuestión satánica, señores. Ese tipo de Trinidad en el cual Cristo no sabe lo del Padre, porque el Padre dice que lo pone solo para Él y Él no puede enterarse, lo aplican así hasta siempre, hasta la eternidad pasada y la presente y la futura. Y no, señores, Cristo no sabía según qué cuando estaba en la tierra porque el Espíritu Santo le revelaba porque Él vino como hombre, aparcó su deidad, su divinidad plena. Pero Él lo ha sabido antes y lo sabe después de haber resucitado. ¿Tanto cuesta entender eso? Pues sí que cuesta, parece ser, ¿eh? Cuesta porque hay tradiciones, hay filosofías, hay huecas sutilezas que han entrado como dogmas de fe y la gente se lo ha tragado. Pues mirad si es importante saber las cosas como son. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estar completos en Cristo, qué bonito, qué bonito. Hablamos de estar completos en Él como si fuera nada, y estar completos en Él significa el qué para nosotros. El todo, es el todo, es la salvación, la vida eterna, el estar en Él por todo, para todo, por siempre. Es cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué es de toda cabeza de principado y potestad? ¿Dónde se habla de principados y potestades? Hay otro texto que habla de principados y potestades y que tenemos lucha contra ¿quién? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las huestes de maldad en las regiones celestes. Lo escribe el propio apóstol Pablo, ¿eh? Y aquí hace referencia a que es cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, ya vemos por el otro texto que está hablando de ángeles, de seres en otros lugares que no es la tierra. Y Él es la cabeza de todo. Y aunque Satanás ha querido hacer
o ser cabeza de un grupo de ángeles rebeldes, quien sigue mandando, ¿quién es? Cristo. Y cuando recordáis episodios de endemoniados como los gadarenos, cuando se acerca a Cristo, ¿qué le dicen? Ya vienes a atormentarnos antes de tiempo, permítenos que vayamos a esos cerdos, a ese hato de cerdos, y les concede y le hacen caso. Si Cristo no siguiera mandando aún por encima de todos los rebeldes, no le harían caso. Harían lo que les dé la gana, y aquí no estaríamos ni uno de nosotros vivos, porque ya hubiesen arrasado y acabado con todo el mundo. Pero Él sigue estando en el poder. Cristo sigue siendo Dios, plenamente. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. ¿De qué está hablando aquí ahora? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Os dais cuenta? Si a un gentil le habla de circuncisión, ¿se iba a enterar mucho de la cuestión? Un gentil que abraza el cristianismo se enteraría de la cuestión de la circuncisión porque empezaría a leer los textos del Antiguo Testamento, pero porque también habría judíos, entre ellos convertidos, o no, que les estarían diciendo algo sobre la circuncisión. Debéis circuncidaros. ¿Lo recordáis esto? Vaya discusiones hubo en esos tiempos por esta cuestión, ¿eh? Debéis circuncidaros. Y Él les dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no cortando prepucios manualmente, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cómo continúa esto? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por tanto, ¿dónde debía ir a parar la circuncisión hecha manualmente y de carne? Se acabó el cortar prepucios. El bautismo sustituía a la circuncisión. Era el pacto de aceptar a Cristo como el Mesías. ¿Lo entendieron todos eso? Siguieron con disputas así, tiempo y tiempo y tiempo. Y el apóstol Pablo sufriendo por ellos porque veían que por un lado o por el otro se iban por las ramas. Bueno, ahora ya estamos centrados a quién se está dirigiendo, ¿no? Y qué problemática había. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ahora quién se dirige aquí? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿A quién se dirige en este aspecto? A los gentiles. No estaban circuncidados, pero está hablando de la polémica que hay en esa cuestión. Y añade, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por tanto, te bautizas, ¿y qué sucede? Tus pecados, borrados. Ya no están. No están. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Pero cuidado, porque ahora entenderéis por qué he puesto la portada, esa cruz con cosas pegadas allí, clavadas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya estamos. Por tanto, señores, no hay que guardar la ley. Los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Si me quedo con estas palabras, estoy diciendo la aberración más grande de la historia. Y por desgracia, la mayor parte de cristianos en la actualidad es lo que está haciendo. Abrazar esa hueca sutileza, malinterpretando un texto para justificar que ya no deben guardar algo especialmente. No los 10 mandamientos en sí, porque a la hora de la verdad, aparentemente todos los guardan. ¿Verdad que no vas por la calle matando al primero que pasa? Ni al último. ¿Verdad que no vas robando carteras a la gente?
¿Verdad que no vas mintiéndole para sacarle alguna cosa a alguien? Bueno, quizás sí, algunos, ¿eh? ¿Vas fornicando? ¿Vas haciendo otras cosas que los 10 mandamientos no dicen? No, no, porque eso no está bien. Pero resulta que el sábado hago con él lo que me da la gana, porque está en los 10 mandamientos y Jesús va y lo clava en la cruz. Por tanto, el sábado ya no nos toca, estamos libres, y venga charanga y pandereta, que haremos lo que nos dará la gana, porque todos los días son del Señor. Y especialmente si conviene el domingo. El nuevo pacto. ¿Esto es lo que nos está diciendo el texto? ¿O esto es lo que están diciendo las personas con sus nuevas mentalidades, sus filosofías y huecas sutilezas? Bueno, pues ahora es lo que hemos de ver. Hemos de ver y hemos de demostrar que decir que los mandamientos de Dios, los 10, están clavados en la cruz y que ya no hace falta guardarlos, es una barbaridad impresionante. Y no solo una barbaridad, es una idea satánica abrazada por casi todos los cristianos en la actualidad. Y digo directamente, satánica. Termino con el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí nos vuelve a hablar de principados y potestades. ¿A quién hace referencia? ¿A quién vence Jesús en la cruz? A Satanás y a sus ángeles rebeldes, a los que le han seguido. Los exhibe públicamente. Es curioso, porque el que se exhibe públicamente en la cruz es el crucificado, ¿eh? Es al que todo el mundo mira. Pero en cambio, él allí es cuando muestra la verdad de todo. En verdad la visión es al revés. Quien se muestra públicamente como perdedores son ellos, los demonios. ¿Recordáis que en esos momentos en la cruz sucede algo? Un poco antes, cuando es juzgado Cristo, va a Poncio Pilato, es llevado allí. ¿A quién os libero? ¿A Barrabás, que era un peligro, o a Jesús? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué haré con este? ¡Crucifícale, crucifícale! ¿Quién gritó esto? ¿Quiénes incitaron a gritar esto? Evidentemente, fariseos, escribas, los que queráis, judíos, sí. Pero alguien dio el primer grito para que todo fuera seguido por la gente. Los demonios, haciéndose pasar como personas entre la multitud, fueron los que empezaron a clamar, crucifícale, crucifícale, y todos, venga, como borregos, crucifícale. Cayeron en manos de demonios y no se daban ni cuenta. Su odio les pudo. En vez de aceptar la verdad, les pudo. ¿Sabéis? Hoy mismo estaba leyendo, mi hermano decía que leía Esdras, y yo estoy en Mateo, y precisamente el capítulo donde hay toda esta situación. Y cuando lees ese capítulo, lees el anterior, lees los anteriores, ves lo que Jesús hace, dice, que es para quedarse perplejo y solo alabar a Dios y reconocerlo a Él como el Mesías, y ves que en vez de aceptarlo, van pensando cómo se lo pueden quitar de en medio, cómo pueden llegar a asesinarlo. Es incomprensible. Dices, ¿cómo se puede matar a alguien así? Y van y lo consiguen. Es incomprensible. Si no son mentes poseídas por demonios, ¿cómo entiendes eso? Pues es lo que hicieron. Y esos demonios allí se manifestaron, crucifícale, crucifícale. Pero cuando Jesús muere en la cruz, allí vence. ¿Sabéis? Hay una escena que aparece en una película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que es director. Justo en la escena de la cruz, creo que allí consigue algo muy acertadamente, y es cuando el actor que representa, que hace de Satanás, que va como en capucha, que es una actriz en verdad, es una mujer, en el momento en que Cristo muere, hace algo. No canta victoria, sino que grita, pero grita porque sabe que la ha pifiado. Y eso es así. Satanás en un momento pensó que era su victoria, pero sabía que ese era el punto de su condenación. ¿Y qué intenta hacer para paliar
lo que acaba de hacer llevado por su odio hacia Cristo? Enseguida mueve a la gente para que vayan y pidan que pongan una guardia justo en la tumba de Jesús, porque no sea acaso que al tercer día vengan sus discípulos, se lo lleven y digan que ha resucitado, y aún sería peor el mal. Satanás es el que mueve a que se haga eso, porque sabe que su condena está sellada, y sabe que tuvo que sellar esa tumba para que Cristo no saliera. ¿Y qué sucede? Pues sale Jesús. Viene un ángel, hace rodar la piedrecita, bueno, la rueda, que es un pedazo de rueda tremenda. ¿Habéis visto las imágenes que se presentan en la tumba donde estuvo Jesús? Es una rueda enorme de piedra. Y la sellaron, porque en un principio había sido rodada, pero no estaba sellada. ¿Cómo se sellaba? Se ponía algo en los extremos de la rueda, al final clavado en la pared de hierro, para que no pudiera voltear ni a derecha ni a izquierda por un reguero por donde pasaba esa piedra, que era, para que me entendáis, como una piedra de molino, pero enorme. Y aparece el ángel, ¿y qué sucede? La piedra como si nada. Allí no hay remaches que valgan para nada, ¿eh? Y Satanás, ¿cómo se debió quedar? ¿Os lo imagináis, no? En la cruz fue su sentencia. Pero bien, ahora vamos a la cuestión. ¿Lo que clava Cristo allí en la cruz son los 10 mandamientos? Vamos a ver algo que creo que está muy bien explicado en el comentario bíblico, y que después hay otras palabras, porque este texto sigue, este capítulo sigue, que ya trataremos directamente. Pero aquí creo que vale la pena mostrar lo que aparece muy bien explicado en el comentario bíblico adventista tomo 7, donde nos habla directamente de acta. ¿Qué es esa acta? Mirad esto, dice que viene la palabra original del griego, hierógrafon. Grafón enseguida ya pensamos en grafía, escrito, ¿eh? Documento escrito a mano, el documento de deuda. ¿De deuda? La nota de cargo. Esta palabra, esto que aquí aparece entre comillas, que es lo que os he leído ahora, está haciendo mención a versiones distintas de la Biblia, ¿eh? Esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, solo, ¿eh? Fuera de la Biblia. Se usaba con frecuencia para documentos escritos a mano, con frecuencia de carácter legal, como un pagaré firmado por un deudor. Compárese con Filemón 19. La anulación de un pagaré tal se efectuaba únicamente después que la deuda había sido pagada y se habían cumplido plenamente las condiciones del mismo. Con frecuencia se hacía esto cruzándolo como con una X, ¿eh? ¿Qué hacéis cuando algo se ha saldado? Y había algo ya allí escrito o ya está listo. ¿Eh? Una X sobre el texto. Como lo muestran los ejemplos de los papiros. La tinta soluble en agua con que se escribía el papiro también podía ser lavada o borrada. Luego se escribía de nuevo en el mismo papiro. Algunos comentadores sostienen que el apóstol está diciendo a la iglesia de Colosas que la regeneración de sus miembros mediante el poder de la resurrección proveniente de Dios y la restauración dentro de ellos de la imagen divina se efectuaron cuando Dios borró o canceló el pagaré que ellos debían pagar. Otros ven una referencia a la ley mosaica, especialmente tal como la interpretaban los judíos. El parecido del lenguaje con Efesios 2:15 y la similitud entre las dos epístolas ha hecho pensar que el acta de los decretos y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas son una misma cosa. Ver comparativa con Efesios 2:15. Sin embargo, corresponde notar que las palabras griegas no son las mismas y que además lo que desaparece en Efesios es la pared intermedia que separa a judíos y gentiles. ¿Entendéis por qué antes remarcaba tanto esa cuestión? Interpretada por muchos como una pequeña parte de la ley ceremonial, la circuncisión. Igualar al hierógrafon con la ley moral, como algunos lo han intentado,
no tiene base lingüística ni teológica. En este pasaje no se habla de los 10 mandamientos. El hierógrafon es un pagaré, una nota de débito. La ley moral señala el pecado, como nos dice Romanos 3, versículo 20 y capítulo 7, versículo 7. Pero también es una representación del carácter santo, justo y bueno de quien la promulgó, como dice Romanos 7, 12. ¿Y hace referencia a quién? A Dios. Jesús afirmó que no podría cambiarse ni una jota ni una tilde de la ley. Y todo esto el mundo entero lo puede comprobar. Mateo 5, 17 y 18. Jesús lo dijo, ni una jota ni una tilde, nada. Pablo afirmó que su evangelio no invalidaba la ley, sino la confirmaba. Y lo dice en Romanos 3, 31. Mirad una vez más cómo para entender un texto muchas veces debemos recurrir a otros textos que hablen sobre el mismo tema, porque es cuando coges todo el cuadro completo y no te quedas solo en, mira, este arbolito, mira todo el cuadro y lo entenderás mejor. Los credos históricos, tanto protestantes como católicos, señalan al unísono la inmutabilidad de la ley. Esto cada vez es menos. Sí, cada vez la inmutabilidad de la ley se ha aparcado más, Y estoy harto de gente que me escribe diciendo esto. Da igual si son protestantes de una rama o de otra, da igual. Bueno, pero es lo que se acredita, ¿no? Lo que dicen que acredita el texto. Y mirad ahora sobre decretos, del griego dogma, os suena dogma, ¿no? Decreto, estatuto, prescripciones. La frase el acta de los decretos se traduce mejor el documento con sus requerimientos. Es necesario tomar toda la frase como unidad. Con frecuencia se ha interpretado que aquí se habla de la ley ceremonial judía. Ver comparativa con Efesios 2:15 y una nota adicional al final de este capítulo. Por tanto, es evidente que por las propias palabras griegas no podemos llegar a la conclusión, ni por comparativa con los otros textos del mismísimo Pablo, de que los 10 mandamientos están clavados en la cruz. No hacía referencia a esto. Hacía referencia ¿a qué? A cuestiones de leyes que se le dieron al pueblo de Israel, pero que tuvieron su cumplimiento en Cristo. Allí se acabó. Muchas cosas, cuando Cristo muere en la cruz, se terminan. Y a veces cuando se habla de perpetuidad, no siempre hay que decir por siempre, por la eternidad, sino a veces hasta un cierto límite, todo ese recorrido es perpetuo. Y eso mucha gente no lo sabe. Por tanto, debemos saber aplicar las cosas como son, y como con un solo texto mucha gente puede interpretar lo que le dé la gana, cojamos todas las piezas del puzzle y juntémoslas, analicémoslas, y nos daremos cuenta que en verdad lo que se pretende es pisar totalmente el sábado. Sencillamente eso. El sábado sigue molestando. Bien, ahora hay continuación de la lectura para terminar ese capítulo. No vamos a tocarlo hoy, lo vamos a tener el próximo día. Porque aquí viene el otro plato fuerte. Ya os decía que este capítulo es duro para muchísima gente, donde nos va a terminar de dar vislumbre que gracias a haber presentado esta primera parte, entenderemos que no se está diciendo en la segunda, porque la segunda parte está siendo utilizada también para ya veréis qué. Pues que Dios nos ayude a seguir viendo las cosas como son, a saber que la verdad es una, y no se trata de yo elucubro pensando esto o lo otro. Se trata de que la verdad es la que es y debemos aceptarla tal cual es. ¿Que no nos guste? Pues tenemos un problema, y gordo, muy gordo. Porque si no lo queremos, si no lo aceptamos, lo que nos estamos jugando es la salvación. Y queremos decirle a la Biblia, a la palabra de Dios, lo que tantas veces no dice, porque a nosotros ya nos va bien así. Y yo me pregunto, cualquier persona que piensa esto, ¿cree que puede irle a Dios en el día del juicio y decirle, no, esto no es así, yo sé más que tú? No, yo pensaba, yo creía, es que me habían dicho, y por eso creí que... ¿Creéis que podemos ir con excusas baratas? Cuando
nadie se podrá presentar ante el Señor a rebatirle nada. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano sigue siendo, tantísimas veces, el rey del orgullo, hijo ¿de quién? De Satanás. Porque se coge el mismo atributo. Y por orgullo no me da la gana de ceder a la verdad. ¿Por qué? Porque debería cambiar cosas y no me da la gana. Sí, mucho Cristo, mucho te amo, y venga a cantar alabanzas y sacar demonios y viva la Pepa, sí. Pero a la hora de la verdad, tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no sacamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ya sabéis lo que les espera, ¿no? Pues pongámonos todos a estudiar bien la Biblia y a no decir lo que no es, porque estamos jugando nuestra salvación y la salvación de muchos que por culpa nuestra pueden errar. Y eso en esto y en todo. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, Señor, solo podemos que agradecerte, porque las palabras que quedaron registradas para nosotros, especialmente, ahora destacan como nunca. Cosas del pasado que, como el mismo apóstol Pablo escribió, estaban registradas especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser humildes, a ser como niños, dejando el orgullo totalmente de lado y dándonos cuenta que si hemos sido instruidos mal, debemos cambiar. Y que si hemos sido instruidos en la verdad y alguien viene y nos quiere apartar de ti, que estemos firmes en lo que creemos y no nos apartemos nunca, nunca de ti, Señor. Y ayúdanos a ir dando el mensaje de salvación a este mundo que tanto lo necesita, para salir de esta gran confusión, de esta Babilonia, que salgan del catolicismo, del protestantismo, de todo el resto de creencias de este mundo, incluso desde el ateísmo. Ve cogiendo a los que son tuyos, a los que son sinceros y están en error. Tú sabes quiénes son. Haz que el mensaje les llegue, Señor. Ayúdanos a compartir este mensaje de salvación a todo el mundo con tu poder. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, la lluvia tardía, para que terminemos tu obra y que aprovechemos este tiempo que aún tenemos de bonanza para dar el mensaje con toda la contundencia posible, antes de que lo que tengamos que hacer con gran dificultad. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Guíanos tú siempre y ayúdanos a estar llenos de tu conocimiento y plenamente en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.